Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Marisol. Antes de comenzar, quiero compartirte algo importante desde mi honestidad. Este canal nace desde mi experiencia personal. Aquí voy a hablar de mi proceso, de mi historia, de mi diagnóstico, de lo que he vivido y de cómo lo he ido comprendiendo con el tiempo. No hablo desde la teoría ni desde una formación profesional o científica, al menos no todavía, sino desde mi camino como madre, hija, hermana, esposa, amiga, paciente, mujer y como ser humano en búsqueda. Algunos de los temas que tocaré incluyen mi actual proceso de diagnóstico, así como reflexiones sobre psicología, espiritualidad, crecimiento de conciencia, tarot, creatividad y crecimiento personal. Todo lo que comparto es parte de mi cosmovisión, de cómo entiendo la vida y de lo que me ha servido, pero no es una verdad absoluta, ni sustituye ningún tipo de acompañamiento profesional. Si en algún momento te sientes identificado o identificada con lo que comparto, te invito profundamente a que busques apoyo con buenos profesionales de la salud mental. Recuerda que pedir ayuda también es un acto de amor propio, así como reconocer tus habilidades también lo es. Este es un espacio seguro, humano y en proceso. No soy una experta, soy alguien caminando, y si algo de lo que digo te acompaña en tu propio camino, entonces este espacio ya tiene sentido. Gracias por estar aquí. Hay algo que mencioné en el video pasado, en el primero que subí de mi cosmovisión. Mencioné que había herramientas que antes me ayudaban y que ahora no me funcionan. Y sé que esto irá cambiando con el tiempo, ¿saben? Es decir, ahora me funcionan otras cosas que hace 3 o 4 años, y así dentro de 10 años quizás me ayudaran cosas que ahora no. Por ejemplo, con el paso de los años me he dado cuenta, por experiencia propia, de la gran importancia del sueño. Antes solía no tener control sobre esto, y hablo de hace aproximadamente, ¿qué serán? 19, 20 años, justo cuando era adolescente. Si bien desde niña he tenido problemas de sueño, pero en mi adolescencia esos problemas, como no se corrigieron y se dejaron pasar, se hicieron más grandes. En aquel tiempo ya padecía de parálisis de sueño, que bueno, un paréntesis aquí, hay algo de esto, eh, bueno, es un tema más espiritual que me gustaría tratar más adelante y que está ligado a la cosmovisión de mi pensamiento mágico y lado espiritual. Pero bueno, esto mismo me llevó a tener un insomnio muy marcado. Miren, y aquí me gustaría hablar un poco acerca de la responsabilidad de los padres al detectar este tipo de alertas a tiempo, que sí o sí se deben atender en sus hijos, porque si bien puede parecer que no pasa nada, a la larga sí genera ciertas cuestiones mentales que luego en la adultez son más complejas de solucionar. Y hablo de que las dos partes, tanto padre como madre, deben atender. En el caso de ser uno solo, igual no. En mi caso, mi madre siempre anduvo conmigo con psicólogos, como anteriormente lo comenté, y es algo que le agradezco bastante. Pero aquí hago hincapié en ir con verdaderos profesionales. Y es que uno como padre vaya notando esas alertas. En mi caso sí se me trató con un terapeuta sobre el sueño y se me calmó el problema. Pero al paso del tiempo eso volvió y yo comencé a no decir nada por miedo a generar un problema entre mis padres, puesto que mi padre jamás apoyó en ninguna cuestión moral ni emocional a mi madre. Me refiero a esta cuestión, ¿no? De los psicólogos y todo esto. Mi padre siempre creyó que los psicólogos eran para gente loca o bien no servían para nada. Digo, hasta la fecha, ya que está pasando a ser alguien de la tercera edad, lo cree así, pero bueno. Luego les hablaré de mi historia con mi padre porque es algo que sí me gustaría compartir y estoy muy segura no ser la única en crecer con un padre así. Bueno, como decía, siempre había conflicto
que sí porque la niña no duerme, que porque la niña va a buscar a su mamá a altas horas de la noche y llevársela a su cuarto para poder dormir, que sí, eso hacía yo. Bueno, mi madre dormía conmigo, me acompañaba a dormir y ella, cuando veía que yo me quedaba dormida, entre paréntesis, se iba, pero no sé, supongo que sentía la ausencia de su calor y me despertaba. Entonces me levantaba con mucho temor de bajar los pies de la cama, porque sí, veía cosas que no estaban en la realidad. Eh, por eso temía esas camas que están, ustedes saben, como separadas del piso, incluso los closets, pero bueno. Me levantaba y con ese pavor de ponerme las pantuflas y sosteniendo fuerte un oso de peluche que tenía, sin mirar al closet y con los ojos cerrados, salía corriendo de mi cuarto con el corazón muy acelerado. E iba al cuarto de mis padres a buscar a mi mamá y ahí era donde había conflicto entre ellos. Bueno, o sea, yo entiendo un poco a mi madre porque honestamente, o sea, sí la asustaba. Yo vestía, o sea, era una niña y vestía una batita blanca, tenía el cabello largo, chino, negro, soy de tez clara y con un osito de peluche, ¿no? Me paraba enfrente de ella y claro que ella pues se asustaba. Y eso pues también de cierta forma molestaba a mi padre, ¿no? Y bueno, yo empecé a dormir sola a los 13 años y aún así, luego de eso me callé por estas cuestiones que digo. Y aquí la importancia de seguir observando a los hijos, mantener la comunicación con ellos. Y entiendo que cuando dos padres están en posiciones de opinión distintas, pues esto puede ser un problema y crear una disonancia cognitiva en el menor, lo que fue mi caso. Cada que mi madre me extendía una mano, mi padre se molestaba y había conflictos fuertes, ¿saben? Conflictos que en ese entonces me hacían sentir realmente culpable. Entonces aprendí pues a callar e intentar solucionar esto por mi cuenta. Pero pues vamos, o sea, ¿qué adolescente de 13 años puede hacerlo, no? O sea, es muy complejo que sin ayuda profesional de buenos psicólogos y de los padres, pues no puede uno hacerlo, ¿no? Yo empezaba con las parálisis de sueño a esa edad y llegó a un punto donde pasaba un día entero sin pegar el ojo, porque era horrible la sensación y todo lo que veía dentro de esa parálisis, ¿no? Tenía terrores nocturnos muy fuertes y recuerdo solo tomar ese oso blanco de peluche que tenía y apretarlo o aplicaba la vieja confiable, ¿no? Me tapaba con la sábana hasta arriba como si eso espantara a lo que veía o me protegiera de ello. Y bueno, aguantaba así toda la noche. Quizás llegaba a un punto donde mi cuerpo se cansaba tanto y pues no me daba cuenta del momento en que caía rendida. Pero esa sensación de que se estaba haciendo de noche me angustiaba bastante. Los atardeceres para mí eran un calvario porque indicaban que estaba a minutos de que cayera la noche. Entonces fue donde comencé a crear hobbies nocturnos para mantenerme despierta y dormir cuando mi cuerpo estuviera exhausto. Empecé a entrar más bien a unas ondas medio punk y dark. Entonces yo cosía mi propia ropa en las noches. Recuerdo que eran puros trapos, puras cosas así, ¿no? Que vestía con esas botas negras, largas hasta las rodillas y bueno, en fin, una época muy turbia para mí. Me desvelaba viendo caricaturas, series o escribía en mi diario, escuchaba música en los audífonos, veía conciertos de mis artistas favoritos y bueno, también tenía ciertos compañeros de vida, no sé, hámsters, perritos y así empecé a refugiarme en todo eso, aunque yo creo que los animales sí son muy buenos acompañantes, son como familia, ¿no? Y igual te pueden ayudar bastante en estas cuestiones. Me refugié en eso, sin guía, sin hablarlo con nadie absolutamente. Y saben, muchos padres creen que a un adolescente se le tiene que dejar solo. Normalmente lo justifican diciendo cosas como hay que darle su espacio. Y sí, en parte es cierto,
pero eso no significa abandonarlo emocionalmente. Mi psicólogo dice que con un adolescente hay que negociar, y tiene mucha razón. Un adolescente necesita dirección y para eso necesita una autoridad firme, clara y presente, o sea, unos padres presentes. Yo creo que hay muchas personas que aún no entienden que dar espacio no es soltar, sino respetar su privacidad, permitirle pensar por sí mismo, equivocarse, descubrir quién es. Pero no olvidemos algo muy importante. En esa etapa, el cuerpo del adolescente y su mente están en plena transformación. Todo les adolece. Las hormonas están en niveles muy altos y eso implica directamente en cómo se sienten, cómo reaccionan y cómo se perciben a sí mismos. A nivel biológico, el adolescente está atravesando una especie de reconstrucción interna. Su cuerpo empieza a producir más hormonas, así como los estrógenos y la testosterona, ¿no? Lo que no solo cambia su físico, sino intensifica demasiado sus emociones. Es por eso que pues, pueden pasar de la euforia al enojo, la tristeza, en un tiempo muy corto. No es que exageren, ¿saben? Es que simplemente pues, lo sienten más fuerte. Y a nivel cerebral, pues hay algo muy clave. La parte del cerebro que regula los impulsos, toma decisiones y mide consecuencias, así como lo dije en mi video pasado, que es el lóbulo prefrontal, todavía se está desarrollando. Así que el sistema emocional, pues el que siente, el que se activa, reacciona, va mucho más rápido. Imagínense ustedes, es como tener un motor muy potente, pero sin frenos completamente listos, ¿no? Es por eso que pues, los adolescentes reaccionan impulsivamente, buscan pues, su identidad, cuestionan la autoridad y necesitan sentirse que pertenecen. No están siendo difíciles, están aprendiendo a ser y eso como padres necesita un nivel de comprensión racional. Saben, siempre he pensado que todo lo que nos rodea, de todo eso que está a nuestro alrededor, hay algún aprendizaje y asimismo nuestros hijos también nos enseñan. El detalle es que muchos padres no se abren a aprender de ellos. Creen que por el hecho de ser padres siempre tienen la razón, pero no es así. Somos humanos y nos equivocamos. No somos superhéroes. Realmente podemos aprender de ellos y pulir en nosotros habilidades sagradas y esenciales en la vida, tal como la paciencia, la cual es una gran virtud que lastimosamente de hoy en día no se practica mucho debido al contenido tan corto que se consume en Reels. Imagínense, un contenido de menos de 30 segundos, ¿no? Nuestra mente se ha hecho muy débil. Pero bueno, volviendo. Entonces, no, los adolescentes no necesitan que los dejen solos. Necesitan padres que estén presentes, aunque no siempre sepan cómo. Padres que escuchen sin invadir, que guíen sin controlar y que entiendan que detrás de esa rebeldía hay un ser humano formándose. A muchos padres les da miedo tomarse su papel de firmeza en serio porque tienen la absurda idea de que le generarán algún trauma al hijo, pero vaya, déjenme decirles una verdad que quizás les incomode bastante. Sus hijos aún así crecerán con algún trauma. Es imposible formar a una persona 100% bien. Es imposible buscar la perfección. No se puede. Aquí se trata de, así como nuestros padres lo hicieron mejor que nuestros abuelos, nosotros hacerlo mejor que nuestros padres y así nuestros hijos lo harán mejor que nosotros y así sucesivamente. Y bueno, pues continuando con esta parte de mi historia, debido a que todo esto que viví, me acostumbré bastante. Hice el insomnio parte de mi vida, hice las parálisis del sueño parte de mi vida, e hice los terrores nocturnos parte de mi vida. Y aquí fue donde entró mi distorsión, una distorsión de mis creencias, más bien.
comencé a meterme en el catolicismo por medio de lo que veía y eso solo me empeoró. Me hice como una católica por miedo, ¿no? Llegué a hacer cosas irracionales en la casa de mis padres, tanto así que realmente sí se empezaron a escuchar cosas. Hubo manifestaciones de entidades que ahora no solo yo escuchaba, sino que también mis padres, mi hermana, bueno, no tanto ella, pero sí llegó a ver ciertas cosas. Bueno, eso había dicho en ese entonces, habrá que volver a preguntarle, ¿no? Incluso gente que iba, tíos, tías, amigos míos, otra gente escuchaban y veían cosas ahí. Mi madre llamó a un sacerdote en ese entonces y bendijo la casa, pero esto solo lo empeoró. Era a mí la que atacaban, pero bueno. Todo esto lo hablaré en otra lista de reproducción de tema más espiritual, más psíquico y de esa índole. El caso es que me abandoné creyendo que usaba la noche para productividad y mi lado creativo, cuando solo dormía al día como 4 horas. Eso me generó muchos problemas en la escuela, de bajo rendimiento en exámenes y calificaciones. No me podía concentrar, no podía por más que lo intentara. Y aquí es donde entra el diagnóstico que creo yo fue erróneo en esa época, puesto que el psiquiatra de ese entonces me dio un diagnóstico que bien se puede confundir, ¿no? Pero yo creo que no era como mi problema principal, ¿saben? Por eso hago mucho hincapié en asistir con profesionales buenos, porque esto de la salud mental es un poquito delicado, creo yo. Hay muchos trastornos, hay muchas cositas que se pueden confundir con otros, entonces sí es necesario que acudan a un buen especialista, ¿no? A un buen profesional. Y bueno, hoy viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de algo muy importante. El sueño no es cualquier cosa. No es solo dormir bien o dormir mal. Es una base fundamental para la salud mental, emocional y hasta física. Y ahora que estoy en proceso de mi diagnóstico, me doy cuenta, pues, lo importante que es el sueño, de cómo algo que no se atendió a tiempo puede crecer y acompañarte durante años. Y cuando eso empieza a alterarse, sobre todo en un adolescente, no es algo que se deba minimizar, porque detrás de un niño o un adolescente que no duerme, muchas veces hay miedo, ansiedad, hay algo que no se está pudiendo procesar de la mejor manera y no siempre lo van a saber explicar, no siempre lo van a decir, a veces solo lo viven y lo peor del caso en silencio. Y creo que ahí es donde entra la importancia de los padres, no solo en corregir, no solo en poner reglas, sino en observar, en estar, en preguntar, en involucrarse. Aunque la respuesta sea nada, no tengo nada, porque a veces ese nada no es nada. Hoy entiendo que muchas de las cosas que viví no eran exageraciones, no eran etapas, no eran se le va a pasar, sino que eran señales de algo que necesitaba atención y un espacio seguro para poder decir, oye, algo no está bien aquí. Porque cuando eso no se atiende a tiempo, no desaparece, solo crece con el tiempo. Es como una bola de nieve, ¿no? Y también entiendo algo, que un adolescente no necesita tener todas las respuestas, pero sí necesita sentir que no está solo en lo que le pasa, porque cuando no hay ese espacio, uno aprende a callar, adaptarse, a sobrevivir como puede. Y a veces eso implica normalizar cosas que no son normales. Así que, si algo de esto te resuena, ya sea como hijo, como adolescente o como padre, solo me gustaría decirte que pongas atención a los cambios, a los silencios, a las noches en vela, porque el cuerpo habla, incluso cuando la persona no puede hacerlo, y el sueño muchas veces es el primer lugar donde todo se empieza a romper.